Leben, lebe Palästina, oh großer Zionismen. Lebe, lebe, lebe Palästina, lebe, lebe, lebe Palästina, lebe Palästina, oh großer Zionismen. Lebe Palästina, oh großer Zionismen. Hace poco estuve intercambiando opiniones, email con gente del Frente Amplio y muchos o algunos en desacuerdo con mi posición, porque hay que mostrar unión, que yo no estoy comprometido con nada excepto con la verdad, pero en fin, es decir, que el Frente necesita el apoyo para hacer cambios económicos, etcétera, sí, por supuesto, pero hay que recordar un elemento de la base democrática, y ahí vuelvo a los nativos norteamericanos, pero la base democrática, a aquellos que fueron elegidos, como en este caso el gobierno de Frente Amplio, sus ministros, que no fueron electos, pero son elegidos por el presidente, deben darse un baño de humildad, porque ganar una elección no es un logro donde se termina, uno obtiene el premio y se va. Es el inicio de un compromiso con la gente que lo votó. No es que ahora, como dijo el canciller Lupkin, una cosa es el Frente Amplio, lo que opina el Frente Amplio sobre Gaza, y otra cosa es el gobierno. Nosotros somos el gobierno y estamos administrando el gobierno. Es decir, estamos en una situación superior. Somos los elegidos en una situación superior y no importa porque el pueblo es irresponsable. Es decir, esa vieja tradición antidemocrática de aquellos que luego se llenan la boca con que son democráticos. No, señores. Yo trato de no juzgar personas, individuos sin poder, pero ustedes tienen el poder. Por lo tanto, háganse cargo. Recibieron el voto, recibieron el poder, es como la policía, reciben el dinero, el poder, no pueden hacer lo que quieren. Precisamente por tener esos privilegios, deben tener 10 veces más responsabilidad que cualquier otro individuo. Por lo tanto, debemos seguir siendo críticos, y a mí no me sirve eso de que, bueno, en realidad hay que resolver los problemas de la derecha, pero son excusas, sí se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No vamos a volver con aquello de los años 30. Bueno, podemos hacer negocios con Hitler después de todo, porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? El mundo es así, etcétera. Bueno, que sigan matando o persiguiendo gente. No, esa es una actitud, creo, profundamente errónea, y en aquellos que tienen poder es hipócrita, ¿sí? Porque obtuvieron el poder de la gente de abajo y a ellos deben responder. Lo dijo Artigas a principios del siglo XIX, que es fundacional de lo que se considera hoy la orientalidad o el Estado uruguayo. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa, termina ante vuestra presencia soberana. Sea más o menos esas palabras, sea incluso, aunque nunca lo dijo, que sí lo dijo, pero supongamos que no lo dijo, de todas formas es fundacional. Es decir, y es fundacional en cualquier democracia. La democracia no es te damos el poder y nosotros nos vamos a la siesta y ustedes que son responsables porque son más listos que nosotros hagan lo que quieran. No. Justamente porque tienen el poder, tienen que aguantarse toda la crítica y tienen que rendir cuentas, señores. Tienen que rendir cuentas. Y pueden hacer bien un trabajo económico sin dejar de lado lo ético y lo moral. No se puede separar una cosa de la otra. Tienen tiempo de sobra. Y si no tienen tiempo, no duerman, trabajen. Y si no pueden, renuncien. Eu quero apresentar o convidado de hoje, que já esteve conosco, já quase é da casa, né? Porque aparecem os artigos dele, brilhantemente traduzidos pela Thales Felgigreiser, regularmente aqui. Jorge Mahfoud, escritor e um dos pensadores hoje em dia mais influentes do presente da América Latina. É muito gostoso acompanhar a trajetória do Jorge nos últimos anos, especialmente em diversos países, particularmente na Argentina, mas em diversos países. Na Argentina, vocês podem acompanhar o Jorge, os uruguaios aí, junto com outro uruguaio. Ele não raro aparece no programa de Víctor Hugo Morales, querido companheiro Víctor Hugo. Também é romancista, ensayista, que não para de lançar novos livros, é professor de literatura latino-americana. Primeiro foi na Universidade da Georgia, em Atlanta, hoje em dia é na Universidade de Jacksonville, na Flórida. Estudou arquitetura e se graduou na Universidade, formou, né? Na Universidade da República no Uruguai, antes de receber Jorge Mahfoud. Es importante, vamos a asistir. Día como hoy, hace 80 años, caía la primera bomba atómica en Hiroshima. 3 días después caería la segunda bomba atómica en Nagasaki. Y el 14 de agosto terminaba
la Segunda Guerra Mundial. Unos años después, en 1948, en Naciones Unidas se aprobaba la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. El último informe de la relatora especializada de Naciones Unidas, Francesca Albanese, que describe de manera muy clara la economía del genocidio en Gaza, coloca un dato: 85.000 toneladas de bombas han caído en Gaza, 6 veces Hiroshima. Más de, según datos oficiales, más de 60.000 personas muertas, la mayoría mujeres y niños. Tengo por acá el informe de Médicos Sin Fronteras, que habla de 1.500 médicos y personal de salud que han muerto en Gaza, más de 250 periodistas. La Organización Mundial de la Salud estima que hay un 20% de mujeres embarazadas desnutridas en Gaza. El director, hace 14 días hablaba hambruna masiva, significa el director de la OMS. Un hambre de una gran proporción de la población, y una gran proporción de la población en Gaza está hambrienta. No sé cómo llamarlo si no es hambruna masiva. Y es provocada, está claro, y esto es por el bloqueo. Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de la ONU, coloca otro dato. En Gaza se encuentra la mayor población pediátrica amputada del mundo. Del mundo. Se estima arriba de 10 niños por día sufren la amputación de un miembro por día, pero además, producto del bloqueo, la inmensa mayoría de estas cirugías son cirugías sin anestesia, Presidenta. Sin anestesia. Esta semana pasada, 5 instituciones de Israel, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto de Ciencias de Weizmann, el Instituto de Tecnología de Israel, la Universidad Abierta de Israel, escriben una carta a Netanyahu. La carta dice: como muchos israelíes, estamos horrorizados por las escenas de Gaza, incluyendo la muerte diaria de bebés por hambre y por enfermedades. Otro fragmento de la carta dice: como pueblo víctima del terrible holocausto de Europa, tenemos que prevenir causar daños crueles, indiscriminados, horrores a hombres, mujeres y niños inocentes. Dice: este es un llamamiento claramente inmoral. Llevar a cabo actos que, en opinión de juristas de alto nivel de Israel y de todo el mundo, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Alertan además sobre la, comillas, ciudad humanitaria que se quiere hacer en Rafah, que es, en opinión de los 5 rectores, opinión que comparto, un campo de concentración. Esta misma semana, informes publicados por 2 prestigiosas organizaciones de derechos humanos de Israel, B'Tselem y Human Rights, afirman que lo que se está cometiendo contra los palestinos en Gaza es un genocidio y que no se cometa ese genocidio en nuestro nombre. Alertas de la OMS, de la Cruz Roja. Dijera Citarrosa, parece una novela canallesca escrita por un loco. Vale todo ante el genocidio en Gaza menos el silencio, Presidenta. Quisiera que mis palabras fueran a la Embajada de Israel, a la Embajada de Palestina y a Cancillería. Gracias. Eu quero ficar com o último destinatário. Primeiro dizer que Oscar Andrade, senador pela Frente Ampla do Uruguai, é uma figura, boa noite, Eber, é uma figura das mais destacadas da política. Boa noite, Márcio Alberto Mendes.
Já vou cumprimentar as pessoas do Instagram, uma das pessoas mais destacadas da política, diria aqui do Cone Sul, Oscar Andrade. Mas quero ficar com o final, vou enviar para a chancelaria. Por quê? Vou enviar para a chancelaria, para o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, porque, segundo o chanceler do Uruguai, bom, não há que confundir partido com governo, de certo modo é verdade, mas cuidado, há limites quando estamos falando de um extermínio. É sobre isso que vamos conversar daqui a pouquinho, mas antes de conversar e receber gravado, porque é bom fazer o alerta, a entrevista de hoje é gravada, foi gravada ontem, antes, inclusive, desta intervenção do senador frente amplista Oscar Andrade, com a qual, evidentemente, concordamos. O entrevistado, a nossa diretora Talifeu Gigliosi e eu, sem a menor dúvida, não concordamos com outras questões, mas do governo, não da frente. Mas queria dizer, voltamos, depois de um tenebroso inverno, voltamos ao Instagram, então eu quero aproveitar para cumprimentar Fernando, Gelson, a Alan, a Francisco, a Mazeca, enfim, a Francisco Camero, né? Queria dizer para vocês também que, além de estar gravado isto, eu quero dar especial atenção ao que possam comentar os companheiros uruguaios que estão aqui durante a gravação. Não vamos poder responder falando, porque é uma gravação, o que vem agora, mas vamos poder responder por escrito. Muito bem. É isso, então. Dito isto, nós vamos apresentar a gravação de ontem e vamos receber para isso a nosso queridíssimo Jorge Mahfoud. Muito bem, então chegou a hora de receber Jorge Mahfoud. ¿Cómo está, Jorge? Bien, y mejor ahora que puedo hablar con ustedes. Estava caindo alguma coisa daí, estava caindo, talvez, algum conceito. Nada importante. Não era uma garrafa de água. Muito bem, eu comentava, antes de tu entrares, que, particularmente, eu tenho uma reação muito negativa com o conceito da neutralidade, sobretudo quando ele serve para tampar, para esconder, serve de biombo para interesses de outra natureza. Já é discutível a neutralidade. Eu quero dizer para a audiência que vamos discernir sobre a diferença entre o conceito de abstenção e o conceito de neutralidade. Agora, há um exemplo que a nós, por termos nascido na mesma terra, no mesmo país, nos faz sentir muito desconfortáveis, que é a neutralidade, aspas, do Uruguai com relação à questão palestina. Quería que nos falases disso, Jorge. Sí, muy rápidamente, muy brevemente, intentaré ser sintético, pero el concepto de neutralidad, siempre insisto, cuidado que en una palabra pueden caber realidades muy diferentes y hasta contradictorias. Yo he estado en los últimos meses estudiando mucho las naciones norteamericanas, nativas norteamericanas, justamente porque estoy haciendo un estudio sobre la democracia. En el caso de una de las más famosas, la Liga Iroquesa, que están ahí en los Grandes Lagos, en el sur de los Grandes Lagos, el Ohio, ellos tuvieron varios pactos de no agresión con Francia y Gran Bretaña porque querían mantener su neutralidad, pero lo dijeron claramente. Ustedes dos son dos potencias europeas que con los mismos objetivos y podemos hacer alianza con cualquiera de ustedes con tal de mantener nuestra neutralidad. Una cosa es la neutralidad militar, podemos decir en ese caso, porque los iraquíes tenían una para nada neutral diplomacia muy potente, muy fuerte, muy insistente diplomacia y una posición moral, ética muy clara, que además lo ponían en cada reunión y eso es muy largo de explicarlo. Pero lo mismo podemos decir en el caso de Uruguay. Nadie está diciendo que dejen la neutralidad y declaren la guerra, cosa que Uruguay le declaró la guerra a los nazis, a la Alemania, ¿recuerdan? Simbólico, está bien simbólico, porque las posibilidades militares de Uruguay eran casi nulas, a pesar de Graf-Spee y ciertas otras pequeñas decisiones, menores tal vez, pero le declaró la guerra. Entonces, ¿por qué? Porque era
no solamente estratégico, sino también para muchos era una posición moral, ética. La neutralidad diplomática no debe existir y mucho menos la neutralidad moral, porque no existe. La moral no es neutral por definición. Entonces hay que poner las cosas bien claras desde el principio. No se trata acá de ir a la guerra con nadie y no comernos esos discursos que estamos a favor de la paz. Hitler también decía que estaba a favor de la paz. Durante todos los años 30 lo propusieron como premio Nobel de la paz y él mismo decía que estaba a favor de la paz. Eso no tiene ningún valor, decir que estamos a favor de la paz porque todo el mundo estamos a favor de la paz, o por lo menos nadie va a decir que está a favor o en contra de la paz. Podrán excusas, estamos a favor de la guerra para lograr la paz, como se decía con esa contradicción del siglo XIX y XX. Entonces, ese es el gran problema que estamos nosotros apuntando y criticando. No se puede incluso, luego de mucha crítica desde la izquierda uruguaya, ha habido cierto cambio, incluso me han dicho algunos, van a venir ciertos cambios aparentemente por la presión que se le ha puesto al gobierno uruguayo. Y, por ejemplo, hace unos días en la ONU, la delegada permanente o representante permanente de Uruguay tuvo un discurso un poco más claro de estar en contra de los ataques de Israel a la población civil, etcétera, etcétera. Está bien, por ahí hicimos algún pequeño progreso, o gran progreso si ustedes quieren, pero sigue siendo insuficiente. No olvidemos que todas las acciones del gobierno uruguayo contradicen eso. Por ejemplo, cuando la Universidad de la República recientemente intentó que se cerrara la oficina de innovación del ANI, de hecho, una oficina académica, científica, que se fundó hace como 15 años. El gobierno de la calle, el diciembre del 2024, abrió una oficina en Jerusalén. La Universidad de la República de Uruguay pidió que se la cerrara por razones éticas, no por razones tecnológicas. Y recordemos, la tecnología, que es el centro en este caso, es el fuerte no solamente del Mossad, no solamente de los servicios de inteligencia, no solamente de la CIA, sino de toda esa cúpula oligárquica global que tiene el 99% de sus inversiones, 99% de sus intereses en la tecnología. Tecnología para el espionaje, tecnología para manipulación, tecnología para la extorsión, etc. Entonces, no se puede ser neutral en ese aspecto. Y estoy de acuerdo con la Universidad de la República de Uruguay en ese punto específico. Y así seguiríamos, y termino para hacerla breve, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, que dice: Uruguay no tiene enemigos, vamos a comprarle tecnología militar al que ofrezca mejores precios. Una integrante del MPP, extupamaros marxistas, guerrilleros, con ese discurso neoliberal, semejante al discurso que está adoptando el Frente Amplio en este momento sobre los impuestos, contra los impuestos a los más ricos. Es decir, en las acciones todavía se contradicen con el discurso que comienza levemente a cambiar, pero no es suficiente. A prática como critério da verdade para Lasso, porque, na verdade, Jorge, o que tu está falando é profundamente grave, porque é muito além da questão neoliberal. Você está contribuindo economicamente dessa maneira com o extermínio do povo palestino. Sim. E isto é enfático, a gente tem que ser enfático. Não há um meio termo em tudo isto. Jorge, eu queria que me falasses um pouco sobre isso, nos falasses um pouco sobre isso, porque é grave, porque o Uruguai pretende andar por um caminho do meio, que, aliás, é histórico também nessa pseudo-neutralidade, né? E muito tem prejudicado ao país, muitas vezes, pretende andar por um caminho de boa vizinhança com todo mundo, quando você está assistindo um extermínio absurdo, né? de uma que inclusive teve o acréscimo esta segunda-feira da declaração de Netanyahu que, bom, vai tomar todo o controle de Gaza. O Uruguai está apoiando isso. Sí, para conectarlo con el caso de Uruguay, luego ir a lo internacional si querés. Hace poco estuve intercambiando opiniones, email con gente del Frente Amplio y muchos o algunos en desacuerdo con mi posición, porque hay que mostrar unión, que yo no estoy comprometido con nada excepto con la verdad, pero en fin, es decir, que el Frente necesita el apoyo para hacer cambios económicos, etcétera. Sí, por supuesto, pero hay que recordar un elemento de la base democrática, y ahí vuelvo a los nativos norteamericanos, pero la base democrática. A aquellos
que fueron, aquellos que fueron elegidos, como en este caso el gobierno de Frente Amplio, sus ministros, que no fueron electos, pero son elegidos por el presidente, deben darse un baño de humildad, porque ganar una elección no es un logro donde se termina, uno obtiene el premio y se va. Es el inicio de un compromiso con la gente que lo votó. No es que ahora, como dijo el canciller Lupkin, una cosa es el Frente Amplio, lo que opina el Frente Amplio sobre Gaza, y otra cosa es el gobierno. Nosotros somos el gobierno y estamos administrando el gobierno. Es decir, estamos en una situación superior. Somos los elegidos en una situación superior y no importa porque el pueblo es irresponsable. Es decir, esa vieja tradición antidemocrática de aquellos que luego se llenan la boca con que son democráticos. No, señores. Yo trato de no juzgar personas, individuos sin poder, pero ustedes tienen el poder. Por lo tanto, háganse cargo. Recibieron el voto, recibieron el poder, es como la policía, reciben el dinero, el poder, no pueden hacer lo que quieren. Precisamente por tener esos privilegios, deben tener 10 veces más responsabilidad que cualquier otro individuo. Por lo tanto, debemos seguir siendo críticos y a mí no me sirve eso de que, bueno, en realidad hay que resolver los problemas de la derecha, pero son excusas, sí se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No vamos a volver con aquello de los años 30. Bueno, podemos hacer negocios con Hitler después de todo, porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? El mundo es así, etcétera. Bueno, que sigan matando o persiguiendo gente. No, esa es una actitud, creo, profundamente errónea y en aquellos que tienen poder es hipócrita, ¿sí? Porque obtuvieron el poder de la gente de abajo y a ellos deben responder. Lo dijo Artigas a principios del siglo XIX, que es fundacional de lo que se considera hoy la orientalidad o el Estado uruguayo. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa, termina ante vuestra presencia soberana. Sea más o menos esas palabras, sea incluso, aunque nunca lo dijo, que sí lo dijo, pero supongamos que no lo dijo, de todas formas es fundacional. Es decir, y es fundacional en cualquier democracia. La democracia no es te damos el poder y nosotros nos vamos a la siesta y ustedes que son responsables porque son más listos que nosotros, hagan lo que quieran. No. Justamente porque tienen el poder, tienen que aguantarse toda la crítica y tienen que rendir cuenta, señores. Tienen que rendir cuenta. Y pueden hacer bien un trabajo económico sin dejar de lado lo ético y lo moral. No se puede separar una cosa de la otra. Tienen tiempo de sobra. Y si no tienen tiempo, no duerman, trabajen. Y si no pueden, renuncian. Artigas foi muito claro: a pátria dos meus filhos não venderei aos tiranos ao preço miserável da necessidade. Exacto. Está se ausentando da sua vida historicamente artiguista, a Frente Ampla, quando faz isso. Porque, na verdade, essa frase de Artigas é muito clara neste caso da ministra Lasso que tu falaste. Ao preço miserável da necessidade, você vai aplaudir o extermínio do povo palestino. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Y Artigas, que le pusieron los actuales héroes nacionales, como Rivera y otros, y en Buenos Aires y en Montevideo, que ahora están en las estatuas de bronce, le pusieron precio a su cabeza. ¿Por qué? Por ser democrático, por ser antirracista, por considerar a los de abajo primero, por designar a un indio como gobernador de Misiones y apoyarlo, por repartir tierras negros, blancos y pobres e indios. Se fue al exilio a Paraguay, tuvo 30 años desde allá, era de palo, ¿sí? Después cuando le ofrecieron volver no quiso. Claro, ¿cómo va a volver? Si es no podría votar. Sí, exacto. Entonces, no podría votar. Sí, es lo que le dije a Eduardo Galeano una vez, y tengo sus emails. No hubiera podido votar, pero es todo otro tema. Es algo importante. Podemos tener diferencias ideológicas, podemos tener diferencias de ideas con la izquierda y con la derecha. Claro que podemos. Civilizadamente podemos discutir la compasión incluso, pero civilizadamente. Pero diferencias morales no podemos tener. Porque si tenemos diferencias morales, entonces estamos en el grupo equivocado. Estamos del lado equivocado. Es decir, podemos tener amigos conservadores, católicos, protestantes, ateos, conservadores de izquierda, comunistas, lo que sea, pero nazis no. ¿Por qué no nazis? Porque no es un tema solamente ideológico, es un tema moral. Entonces, cuidado con eso. Es un parteaguas. Y hay mucha gente en Uruguay se sienten decepcionadas, pero traicionadas en muchos aspectos. Porque, repito, podemos estar en desacuerdo y podemos sentirnos perjudicados ideológicamente, insultados, lo que sea, pero en lo ético y lo moral no podemos.
Así que cuidado. Y el Frente Amplio, y además se dice, no, porque es la unión. Eso no es unión, eso es la fórmula para una explosión y además, ¿para qué vamos a ganar las elecciones? Si es que nos consideramos dentro de ese grupo ideológico. Porque si luego, además de que el Frente Amplio cada vez está más neoliberalizado por sus políticas, ahora también tiene un discurso de lo que importa es el precio, la calidad, la eficiencia. Ahora, si matan a alguna gente, no. ¿Sí? Porque no, en realidad estamos a favor de la paz y qué bárbaro, qué terrible la tragedia, está mal eso. Vamos a tener que traer a algunos palestinos para enseñarles a plantar olivos acá en Estados Unidos o allá en Uruguay. No, esos son ridiculeces, una tras de otra, ridiculeces. Señores, es cierto que Uruguay no puede hacer mucho como no puede hacerlo Estados Unidos. Claro que no puede hacer mucho, pero puede hacer mucho más, como dirían las maestras en la escuela. ¿Sí? Por lo menos saquen ese Instituto de Cooperación Tecnológico de Jerusalén. ¿Sí? Y así seguiríamos. Pare de comprar armas, ¿eh? Pare de comprar armas y tecnologías de Israel. Sí, ¿por qué de Israel? Porque según la ministra Laza, mejores precios. Mejores precios. Eso es una inmoralidad, no se dan cuenta que es inmoral. Y que mucha gente del Frente Amplio, incluso de la derecha, lo considera inmoral. De eso no se vuelve. Porque supongamos, como dijo alguien, que el gobierno del Frente de la Izquierda Uruguaya es el mejor de la historia. Pero esa mancha no la sacan, supongo, ni con toneladas de cloro. Eso va a quedar para la historia. Y tienen oportunidad de reducir un poco esa mancha. No la van a borrar nunca, pero no la agranden más. Reaccionen de una vez por todas. Y no vayan contra los críticos, porque estamos lo mismo que estamos acá en Estados Unidos. Cada vez que alguien critica la brutalidad imperialista, la historia racista, brutal, clasista de Estados Unidos, resulta que es antiamericano, antiestadounidense. Claro, porque no somos adulones que esperamos algo de esa situación, porque el adulón es trepa fácil. Pero aquellos que no resistimos a eso y tenemos que enfrentarnos y criticar de frente, ¿sí? Pasamos a ser los enemigos, los anti-algo, anti-americano, antisemita, anti-lo que sea. ¿No será que es al revés? ¿No será que los adulones son anti-estadounidenses? ¿Que aquellos que apoyan el genocidio son antisemitas realmente? Pero yo no tengo ninguna duda que son antisemitas. De hecho, los primeros antisionistas en Israel y en lo que es hoy Israel y en el mundo son los judíos que llegaron primero, yo no estoy hablando del principio de la era cristiana, sino más recientemente en el siglo XIX, ¿sí? Llegaron un siglo antes que los actuales gobernantes, de los parientes, los padres y abuelos de los actuales gobernantes de Israel. Y son los que fundaron ligas anti-sionistas. ¿Sí? Entonces, no, hay que demonizarlo como antisemita. Eso es un serio problema ético, ahí no hay un tema ideológico, hay un problema ético. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo, no podemos compartir la misma mesa, como no compartimos la misma mesa con un nazi. Jorge, parece-me que é uma série de temas não resolvidos no Uruguai, um país que tem dado tantos intelectuais extraordinários e em diversas áreas, profundamente destacável, das artes, da cultura, do esporte, enfim, tão pequeno e tão extraordinário. E não digo isto pela condição de uruguaio, eu digo isto porque é um fato objetivo. O Uruguai, para a quantidade da sua população, tem uma quantidade de intelectuais, de escritores, de atores e atrizes, músicos, venerados no mundo que é impressionante. Artistas plásticos também. Mas tu chamaste a atenção sobre uma questão que se reúne com esta outra, as questões morais, as questões éticas, quando falaste do exílio de Artigas. E fazendo uma má comparação histórica, mas na própria trajetória da história de um país, as ditaduras obrigaram a muitos uruguaios, estou falando das ditaduras do Plano Condor, né, Brasil, que também afetou o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, parte da Bolívia, muitos uruguaios se viram obrigados ao exílio político, econômico, social, afetivo, todo tipo de exílios. E ficaram fazendo sua vida em outros países, ficaram espalhados em outros países. E parece que a Frente Ampla também tem dificuldade para compreender, e aí um problema ético e um problema moral, os direitos desses cidadãos, porque é um dos poucos países
deve ter 2, 3 nessa condição em todo o mundo, né, que não permite que os cidadãos que moram fora do país, cidadãos e cidadãs que moram fora do Uruguai, votar. E pior, usa uma frase esportiva que se fez famosa através do esporte, no Maracanazo, de Obdúlio Varela. Los de afuera son de pau, los de fora son de pau. Aqui houve um programa, inclusive, que contrariava isso, do querido Eber Bismar, Pablo Moscatelli e demais, contrariava, programa uruguaio, que aliás tenho muita saudade desse programa. E isso me parece uma deficiência muito grave também da Frente Ampla, na sua condição autoproclamada internacionalista também. Sí. Hace 2 años o 3 años, probablemente 2 años, en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó en Montevideo presentamos un libro, el Departamento 20. Yo solamente colaboré con algún capítulo, pero lo presentamos con Gerardo Caetano, el historiador, y la senadora Beramendi, justamente entre otros. Uma pergunta, Jorge, desculpa te interromper. Departamento 20 é em função do Departamento 19 de Honduras? ¿É isso? ¿Por isso é 20 o no? Por otra razón. No, entiendo que es porque el Uruguay hay 19 departamentos y el 20 es el exterior. Que es uno de los más grandes. ¿No? Como en Honduras, ¿no? Que son 18 exactamente. departamentos. Y justamente yo traía ese ejemplo de Obdúlio Varela y lo comparaba. En Uruguay tenemos ese problema. Los afuera son de palos y los inmigrantes lo vemos. Todos los inmigrantes, incluso los uruguayos y muchos otros argentinos, etcétera, lo sabemos. El que se va tiene que estar llamando a la familia. La familia no lo llama. He escuchado mucho esa queja. Porque el que se fue, que se arregle como pueda. Pero nosotros sí que enviamos remesas durante muchos años, especialmente cuando Uruguay estuvo terriblemente mal. Yo personalmente y muchos otros enviaron remesas, ayudaron a la economía uruguaya, etcétera, pero no podíamos votar. Sin embargo, los extranjeros que invertían ahí en Uruguay, que no eran ciudadanos, sí podían votar en la elección y todavía pueden votar. Una rareza de la Constitución de 1967. La comparación la decía que en Estados Unidos es al revés. Por su condición de imperio, volvió. Por su condición de imperio, le resulta más difícil aceptar a los inmigrantes desde el siglo XIX. Nunca los quisieron a los inmigrantes. Ese nacionalismo norteamericano. Y en Uruguay es al revés. Es el uruguayo, que somos tan uruguayos como cualquiera, que estamos afuera, somos de palos, no existimos, ni siquiera nos dan derecho a voto, nos ningunean permanentemente, nos miran por arriba del hombre permanentemente, y no lo digo en términos personal, sino porque conozco mucha otra gente, decenas y decenas, y es consistente esa percepción. Sin embargo, el extranjero es bienvenido, es el maldición de Malinche, como decía la canción. El de afuera es bienvenido, el gringo, etcétera, pero el uruguayo que se fue, eso es una característica, lamentablemente, de Uruguay. Y parte del Frente Amplio, yo diría, cuando digo Frente Amplio, recordemos, estamos hablando de las bases principalmente. Una parte sí, casi la mitad estuvo a favor del voto consular, el voto exterior. Pero otra no. Y ahí también no solamente un tema de los dirigentes, o algunos dirigentes, muchos sí estuvieron a favor hicieron campaña por el voto consular, y otros simplemente no, y cada tanto muchos uruguayos dicen, ese tema se resolvió de una vez para siempre prácticamente con el tal referéndum, etcétera. Referéndum mal organizados, mezclados con otros temas, en el cual incluso el voto en blanco o anulado era a favor del no, etcétera, etcétera. Es muy cuestionable, pero sí que hay un factor cultural del de afuera, el de palo. Sí, envían dinero. La selección uruguaya, el 99% son extranjeros, viven en el extranjero. Luis Suárez, Cavani, lo que sea, y cuando salían campeón de América o les iba bien en África, Uruguay, sí. Pero cuando algunos festejamos, recuerdo en 2011, la obtención del campeonato de América, la Copa América de Selecciones en Buenos Aires contra Paraguay, 3-0. Y bueno, todos festejaron, algunos pusimos algún tweet festejando también, y yo recibía, no te subas al carro porque te fuiste. Pero, y Eduardo Galeano dijo muy claro, hay gente que confunde la ciudadanía con el domicilio. Y otra gente de acá, o del lugar que nos recibe,
creen que cuando tú te mudas tenés que cambiar de tus ideas. ¿Cómo puedes criticar a Estados Unidos si vives en Estados Unidos? ¿Qué quiere? ¿Que le diga que está todo bien y que sigan bombardeando para hacerle un favor? Ese es el patriotismo barato, sucio, criminal. Bueno, es algo parecido al concepto de te mudas, es como si mañana tú te mudas a un barrio más rico, porque bueno, o mejor, más seguro, porque lamentablemente los barrios con más de nivel económico son más seguros, generalmente en América Latina, acá incluso en Estados Unidos. Por tu hijo, lo que sea, la educación no es buena en tal lugar, lo mandas a una privada, etc. Pero debes adaptar tu ideología para no estar en contradicción con el nuevo barrio donde vives. Pero ¿dónde salió esa ridiculez? Es sistemático, esa simplificación. Y bueno, tendremos que seguir luchando por décadas hasta que nos dejemos de existir con ese nivel subterráneo de argumentación. Sim. Agora que eu descobri que Jorge Mahfoud e eu não existimos. Somos fantasmas que molestamos y vamos a seguir molestando, porque no tenemos nada que rogar, ningún derecho. Lo siento, señor, si le molesta que alguien reclame derechos, tanto nuestro como de otros, jódanse. Si les molesta, es su problema. Agora espero que não nos acusem de ser também anti-frente-amplistas. Tudo bem. Então, no seria raro, não seria raro. Seria estranho. Muito bem. Dito isto, vamos para o intervalo e depois uma chilena, dominicana, brasileira e muito formalmente argentina virá com seu quadro. Vamos para o intervalo. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Chegamos ao ponto do pênalti. Boa noite, Thales Feldglaser. Boa noite. Eu não sabia que o Jorge também gostava tanto de futebol. Devia supor, mas lembra até quanto foi, né, o resultado. Uruguai. Quem que fez os gols, porque também deve saber, né? Sí. Mas, no sigo todos los partidos enteros porque hace mucho tiempo, pero sí me gusta ver los resúmenes. Y fui un pésimo, horrible jugador. Alguém que mora num país onde assistem beisebol, que isso é muito tempo. Uma partida de futebol não é nada. Sí. No, pero el fútbol o soccer, como le dicen acá, le está ganando a otros deportes hace mucho rato. Primero que es más elegante, segundo que es menos peligroso que el fútbol estadounidense, que es una guerra, eso, pero además tiene serios problemas cerebrales, neurológicos, con esos golpes. El fútbol nuestro también tiene algo cuando cabecean la pelota con la cabeza, pero las estadísticas indican un poco menos de incidencia de daño cerebral. Então vamos para a nossa pergunta. O Jorge, coincidentemente, falou de uma música que fala, né, da maldição de Malinche, e eu queria perguntar sobre música. Nesses tempos horrorosos de genocídio, palestinicídio, extermínio, fica difícil. A gente que gosta muito de música, eu sei que aqui os três gostamos muito de música, e para mim fica difícil, às vezes, sentar para ouvir música, mas nesses tempos, assim, que música vocês recomendariam para as pessoas, ou que música vocês gostam especialmente, que levante um pouco o ânimo? Me mataste con la pregunta. No me mataste, pero es un poco... a ver,
A mí no me gusta casi ninguna música de la actualidad. O es porque estoy viejo o es porque lo que creo que ha sido hiper comercializada. Entonces todo lo que es rebeldía es simplemente obscenidades, ¿no? Hasta me parece que fue una estrategia, algún día lo sabremos, una estrategia de la CIA como invertía en promover escritores inocuos durante los 50, 60 y 70. Es probable, y películas durante los 90, es probable que también haya invertido en secuestrar la rebeldía. Entonces, lo que se llama rebeldía no es rebeldía, es simplemente misoginismo, insultos, alabanza al dinero, ese tipo de cosas. Pero claro, no se puede poner todo en la misma bolsa. Pero para responder a tu pregunta, yo diría volver a los tiempos heroicos. Y ya que estamos en un canal brasileño, diría mi queridísimo Chico Buarque, desde Pai, Construcción y muchos otros clásicos. Hay que volver a los clásicos, a la música, no al ruido, a la música, que era lo que alguna vez escribí en un ensayo hace como 15 años, la estética de la ética. Es decir, la modernidad separó la ética y la estética, ¿no? La estética es algo abstracto, es la belleza, lo bonito, etc. Y la ética es otra cosa, es lo bueno de lo malo, etc. Es una definición enciclopédica. Pero el arte comprometido, la literatura comprometida o de los escritores comprometidos, reunió eso, por lo cual la letra, incluso hasta una letra extranjera como puede ser The Wall, ¿sí? De Pink Floyd y otros, tiene una emoción ética que es estética también. Es casi imposible separar, deshumanizar, porque los seres humanos somos un conjunto, no somos cápsulas separadas. Eso es un tema del mercado. Está bien analizar por separado las cosas, pero no olvidar que forman parte de un mismo fenómeno. Entonces, volver a esa música clásica o la música popular clásica, Rodaviva. Yo a veces veo Rodaviva, el jovencito Buarque, y era el tiempo de la dictadura, ya no digo Pai, ¿no? Affacciati misti, calice Pai, que ya era más obvio, más evidente, pero Rodaviva es una música de juventud y ahí está lo ético, político, como también estaba en la Capilla Sixtina lo político, como también estaba en la Divina Comedia, el Dante, lo político, y luego la gente se olvida un análisis artificial hiperacadémico o comercializado. Pero no, lo político, lo social, el compromiso ético, moral, están mezclados en la belleza y en el horror también. Y por algo a veces el arte horrible, horroroso, nos conmueve. Y algunos dicen, pero esta canción es depresiva. El arte no es depresivo, simplemente es que está tocando la tristeza y a partir de ese elemento te eleva. Depresión es otra cosa. Mediocridad es depresión. Não, eu só queria dizer que, na verdade, artistas, quer dizer, eu acho, tem muitos hoje em dia, só que não chegam. Então, refletindo, né, se for um plano, se o que chega de forma massiva é um plano. Tá? Se é música ou não é música, vamos deixar para outro dia. Acho que os três coincidimos nisso que não é muito musical. Mas a gente aí naquela plataforma onde também está transmitindo, eu descobri músicas de muitos países muito boa, incluso dos nossos também, mas não chega. Esse é um grande problema. Una nota al pie sobre eso. Sí, cuando yo llegué acá a Estados Unidos hace 20 años, me sorprendieron muchas cosas que hoy son comunes en el mundo y en América Latina. Forma de pensar. Una de esas era la visibilidad. La gente hablaba de la visibilidad, esto te da más visibilidad. Yo decía, ¿qué es eso de la visibilidad? Y hoy todo el mundo habla de la visibilidad. Bueno, en la visibilidad es donde invierten las grandes agencias secretas y también abiertamente las grandes compañías. Es decir, y además son enlatados, todos lo sabemos, especialmente la música caribeña acá, que se llama latina, no es que latinos, son enlatados, lamentables, claro. Y están todos lados, y la música se inocula también, el ritmo se inocula, pero no, la conciencia es más difícil de inocular, entonces es una especie de cortina de humo que muy conveniente y muy consistente con no pienses, no critiques, diviértete, esto es lo que vale. Y es lo comercial. Bueno,
Depois tu tem que responder também e fica apenas 10 minutos Sim. de programa, mas eu juntei duas coisas. Eu não tenho como separar a música da política, nunca consegui fazer isso. Nem a poesia, nunca consegui, a arte em termos gerais. Né? Claro que o tema que a mim sempre me deu muita felicidade dentro da profunda tristeza é chileno, é de Víctor Jara, o direito de vivir em paz. O direito de vivir em paz. Não, pensei já que ia responder que nem eu, porque sempre, ultimamente respondemos a mesma coisa. Há motivos. Sí. Violeta Parra, Mercedes Sosa, etc. Sí. Não, o direito de vivir em paz. Inclusive interpretado por Víctor, né, por Víctor Jara. Agora, um tema com o qual eu consigo construir duas poucas coisas que eu consigo construir escrevendo e na programação e jornalística é catastrófico, chama a catástrofe. Oblivion de Astor Piazzolla. Para mim é fundamental o Oblivion, porque ele conseguiu, independentemente das condições ideológicas de Astor Piazzolla, não vou analisar isso, porque eu acho que o artista, enfim, eu analiso enquanto artista. Oblivion me traz, a partir da música, toda aquela sensação de contemporaneidade que parece que não vai nunca, que a gente quer que vá embora, o extermínio. A gente quer que desapareça a nossa vida, que vá embora. Oblivion me lembra que isso faz parte da condição humana, né? E que a gente tem que progredir civilizatoriamente. Então, fico com esses dois temas, se me permitirem. Claro, claro. O direito de viver em paz de Víctor Jara y Oblivion de Astor Piazzolla. Claro, es que no estamos diciendo que arte es política, que religión es política, no, estamos diciendo que las dos van de forma inseparable. La religión sin política no existe. Lo que podemos decir es que no sea partidaria, pero el hecho, la crucifixión de Cristo real o imaginaria, como sea, fue fuertemente político, fue una ejecución de un rebelde. Y así seguiríamos. Mas vamos ver o que pensa a Tânia. Sim, eu também, eu vou para o Chile, para uma música que continua me comovendo, que é o Povo Unido. É uma música que, desde a rebelião, especialmente de outubro, no Chile, tem muitas versões, e o povo cantando, e o Inti Illimani, o Quilapayún. Para mim, isso, se eu estou com muita raiva, eu preciso chorar, eu boto isso e com certeza eu me sinto melhor. Só que eu queria me meter no que vocês estavam falando antes com uma pergunta e já deixo vocês. Eu queria que vocês explicassem quais foram as declarações do presidente Orsi e da vice-presidenta Carolina Cose em relação ao genocídio, palestinicídio que está acontecendo. Quais foram as declarações ou quais não foram? Só que eu queria me meter no que vocês estavam falando antes com uma pergunta e já deixo vocês. Eu queria que vocês explicassem quais foram as declarações do presidente Orsi e da vice-presidenta Carolina Cose em relação ao genocídio, palestinicídio que está acontecendo. Quais foram as declarações ou quais não foram? Sí, Deixa você sair. Vocês, dice vocês. ¿A cuál de los dos te refieres para contestar eso? Aos dois, mas começamos pelo convidado sempre. Bueno, está bien. El Orsi insistentemente ha resumido su juicio sobre el genocidio en Gaza, cuando los periodistas incluso le preguntaban si era un genocidio o no, etc. Y él respondía con adjetivos que tremendo, ¿no? Que tremendo. Y eso fue parte hasta de burla. Luego, la vicepresidenta, con la cual teníamos muchas esperanzas de que, bueno, la vicepresidenta Carolina Orsi es diferente, salió también siempre con discursos que nunca van al centro del problema, diciendo, por ejemplo, cuando se le preguntó de nuevo, mucho tiempo después, de que estaba a favor de la paz y de la autodeterminación de los pueblos, y se refería al pueblo israelí, dijo, el pueblo israelí tendrá que buscar el camino, etc. Pero no existe el otro pueblo, que además es la víctima, no el imperio que está colonizando, imponiendo un apartheid.
se dice, pues los secuestrados son algunos, está mal los secuestrados de Hamas, pero Israel tiene 10.000 secuestrados desde hace mucho tiempo, sin proceso debido, a niños violados sexualmente. Eso no son secuestrados. Entonces siempre la misma narrativa de quedar bien con el poderoso, y esta es una gran diferencia que anotamos. Alguien dice, no, pero hubo otro genocidio. Claro, ya escribimos un artículo sobre eso hace una semana, que por ejemplo, comparando con el genocidio de Ruanda, más o menos 500.000 de personas es una realidad terrible como la de Gaza, sí, pero hay una diferencia. Los hutis que masacraron a los Tutsi, algunos hutis, pero la mayoría de los Tutsi, no estaban pagándole a los políticos estadounidenses a través del lobby ruandés. No estaban en los grandes medios, Argentina, Brasil, Europa. No estaban extorsionando a políticos. No estaban diciéndonos que aquellos que criticaban el genocidio de Ruanda eran anti-ruandeses, anti-hutis. Es decir, totalmente diferente. Esto es un conflicto totalmente global y no es porque alguien esté obsesionado con Israel, es que Israel está obsesionado con el resto del mundo, de que si no tiene todo bajo control, entonces algo malo va a pasar porque somos el pueblo elegido, que está por encima, que algunos lo han dicho directamente, incluso políticos de Estados Unidos. Las leyes internacionales, las leyes morales no aplican a nosotros porque somos elegidos de Dios. Y a pesar de que el 65% en Israel no es religioso, son ateos, agnósticos, como ustedes saben, no voy a explicarles. Entonces, siempre la narrativa, el miedo, porque aquí nadie tiene miedo a que Hamas vaya a matar o a exterminar a la población uruguaya. El miedo está en que o pierdan las elecciones, o pierdan un trabajo, o que de la embajada lo llamen, como lo llama frecuentemente la embajada de Dios. Es decir, ese es el miedo. Y yo sé algo de qué es lo que ellos hablan. No, lo que sé es lo que sabe todo el mundo, de que cuando se debe decir las cosas de frente, se victimiza al victimario. Es como que alguien viola a una mujer y dice la mujer tenía la culpa porque estaba usando ropa provocativa. Claro. Los de Hamas usan escudos humanos, y entonces ustedes, ¿por qué bombardean esos escudos humanos si son tan humanos? Esto lo escribimos para la UNICEF en el año 2007. Si no es la misma brutalidad bombardear escudos humanos. ¿Por qué siempre el discurso para un lado? Y esa fue básicamente la diferencia que muchos tuvimos con los dos, el presidente y el vicepresidente, el canciller Lubetkin y la ministra de Defensa Sandra Lasso. Não, queria acrescentar apenas, porque nos restam 2 minutinhos, então já estamos de despedida, que eu espero e tenho a esperança de que a maioria do povo uruguaio não aceite historicamente a neutralidade, porque eu acho que para um trabalhador, para uma trabalhadora, para um docente que dá aula, seja na primária, na universidade, deve ser muito difícil ensinar sob o guarda-chuva de uma suposta neutralidade. Mas queria me posicionar, já que a Tali nos questionou os dois, na nossa qualidade, evidentemente, de uruguaios. Eu acho um despropósito que um professor como Orsi, formado como tal, não compreenda que a neutralidade sempre é um apoio a quem tem o poder. E geralmente o poder historicamente é bélico. Eu não posso aceitar que Yamandu Orsi não compreenda que ele, com essa posição, está oferecendo garantias ao invasor, ao executor, ao exterminador. Isso é inaceitável. E eu não posso acreditar que o querido povo uruguaio pense dessa maneira. Porque é inaceitável. Toda neutralidade favorece, em definitivo, e ao final, ao violento, a quem detenta o monopólio bélico, monopólio da força, da violência. Então, essas declarações são aquelas que fazem pensar de, como falam aqui no futebol, né? Calado, Orsi, nesse tema, seria um poeta. Pena que abriu a boca. Sí. Una brevísima nota al pie. Cuando estábamos hablando incluso, cuando estábamos hablando de los uruguayos, recordemos, Juan Carlos Sonetti lo dijo claramente, se posicionó en favor de las víctimas palestinas, ni que hablar Eduardo Galeano, todos los grandes intelectuales del pasado en Uruguay fueron consistentes en eso, del lado de la víctima por un tema humanitario. El tema del genocidio y la extorsión. Ustedes saben que FIMA acá es
el departamento del federal que ayuda en caso de situaciones de catástrofe, ¿no? Hace poquísimos días, en agosto 4, el New York Times y otros medios informaron claramente la decisión del gobierno. Todos aquellos estados o ciudades que de alguna forma hayan permitido el boicot contra alguna empresa israelí no van a recibir ninguna ayuda contra catástrofe, que se mueran directamente, como se han muerto en las inundaciones en Texas, en muchos otros lados. Es decir, un gobierno extranjero extorsionando y diciendo que, señores, sus ciudadanos valen mucho menos, incluso siendo estadounidense, que es el país imperial. ¿Sí? Y ya conocemos la historia de los acosos y extorsión contra profesores, contra todo tipo de crítica. Entonces, esa es la gran diferencia, no olvidemos. Los ruandeses no tenían esa capacidad, ni lo hicieron. Y entonces esa es la gran diferencia de este genocidio, que es un parteaguas. El mundo no va a ser igual después de Gaza. Nunca más va a ser lo mismo. Muitíssimo obrigado, Jorge Mahfoud. Mais uma vez, a gente considera o Jorge praticamente nesta casa, porque quando não aparece por escrito, sempre reivindicado por algumas das colegas também, para ser entrevistado pela importância do seu pensamento. Sim, majoritariamente editorial. Esperamos que tenha servido este programa de boa reflexão, não só para os uruguaios e uruguaias, senão para todo mundo, a respeito, basicamente, daquela pseudo-virtude da neutralidade. Muito obrigado, Jorge. Muchas gracias a todos ustedes, Tali, Raúl y todo tu equipo. Continuamos já com o programinha. Porque breves intervalos de novo, pequeno, já que isto foi gravado, e voltamos ao programa novo. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintra Sede. Vi har odlat jorden och vi har skördat vetet och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna och vi har plockat citronerna och pressat oliverna och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord och hela världen känner till vår jord.